Bueno, pues de mis intereses particulares han sido las prácticas funerarias. Y, perdón, uno de los que me llama mucho la atención es el del atentado de León Trotsky. Sí. También está aquí, lo tenemos nosotros. Y pues también tiene sus fotos y trae el contenido original. La gente tiene que saber que esto es un patrimonio, que esto es información pública de hace más de 500 años, bueno, ya cumpliendo 500 años, y que esta información está aquí para su consulta, para su consulta, para su disfrute, ¿no? Amigos, estamos en un lugar importantísimo de nuestra ciudad, el Archivo Histórico Carlos de Sigüenza y Góngora. Aquí se resguarda el patrimonio documental y la memoria histórica de nuestra ciudad. Y no solo eso, la labor que aquí se realiza es fundamental para entender nuestra capital. Bienvenidos a mi canal, soy Andrés Emo, vamos a verlo. Pero primero, y fieles a la costumbre de este canal, vamos a platicar un poco de la historia del archivo en sí y de este precioso edificio. Los datos del archivo inician con el Acta de Cabildo de 1524. Sí, aquí se resguardan documentos de cuando nuestra ciudad aún olía a Tenochtitlan. Uno de los primeros actos de gobierno, una vez conformada la Nueva España, fue la constitución del Cabildo de la Ciudad de México, encargado en lo fundamental de la gobernanza y las decisiones importantes concernientes a la ciudad. Las actas firmadas eran un documento fundamental, pues ahí se discutían los asuntos primarios de nuestra ciudad, como repartición de solares, desecación de acequias, ordenanzas y hasta divisiones por pleitos entre vecinos. Todo eso llegó a estar aquí. El edificio es igualmente bellísimo. Este espacio que hoy alberga el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, fue una casa que se construyó en 1760 a petición del platero Adrián Jiménez de Almendral, quien fue el dueño original. Posteriormente, la propietaria fue la hija del conde de Heras y Soto, de donde proviene el nombre con el que se le conoce al edificio en la actualidad. Ya para 1931 fue declarado monumento histórico con la finalidad de preservar el patrimonio artístico, del que destaca el trabajo de la fachada realizado en cantera, que es hermoso. Como dato curioso, aquí vivió también el historiador Joaquín García y Casbalceta. Este archivo resguarda 500 años de nuestra memoria histórica. Aquí viven documentos, prueba de sucesos que hoy no daríamos crédito, como guerras de flores o permisos por demás folclóricos. Vamos a explorarlo. Estamos en uno de los sitios más interesantes de este archivo, en el Fondo Ayuntamiento, y aquí se resguardan los volúmenes con información desde 1524 hasta 1928, pasando por el Virreinato de la Nueva España y después el México independiente. Y es que aquí se resguarda información interesantísima de nuestra ciudad. Aquí está la obra pública, los registros de salud, de cantinas, pulquerías, incluso de las epidemias que han atacado nuestra ciudad. Bueno, en este sitio incluso se resguardan los registros de bicicletas durante el Porfiriato y, en tiempos anteriores, quién podía tener un carruaje. Pero sobre todo, en este sitio se resguarda uno de los documentos más importantes de nuestra ciudad, las actas del Cabildo. Ahora vamos a platicar con Ámbar Espinosa de los Monteros, quien es coordinadora de organización documental de este archivo, y nos va a platicar de las actas del Cabildo. Estamos en el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad de México, que abre su temporalidad en 1524 y cerramos en 1928. En este fondo se resguardan las actas de Cabildo, que dan cuenta de toda la administración española que llegó a la Ciudad de México. También tenemos documentación referente a las diferentes licencias que se pedían en la Ciudad de México, como cantinas, pulquerías, como aguas, agua potable, también panteones, tenemos una amplia volúmenes de panteones, igual ocio como fiestas, batallas de flores, pelea de toros, pelea de gallos. Igualmente tenemos cosas de justicia, obras públicas, sanidad, en epidemias que ha habido en la Ciudad de México, las primeras epidemias, y tenemos unos amplios temas que trabajar aquí en este fondo del ayuntamiento, que es muy grande. Así es, amigos, en esta ciudad había batallas de flores y están documentadas aquí. Pero sobre todo Ámbar ahorita nos va a platicar de uno de los documentos más importantes y que nos ayuda a entender nuestra ciudad, el Acta de Cabildo de 1524 original. Ámbar, ¿este es el primer acta que hubo en la ciudad? El acta que se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de México es la más antigua.
porque fue rescatada de un incendio que ocurrió en 1692 y abre nuestra serie de ayuntamiento. No significa, como decía, que sea la primera que se creó, pero sí es la más antigua que se conserva en esta ciudad y en este país. Porque amigos, lo que deben saber es que la Ciudad de México sufría constantemente de incendios y uno de estos comenzó a devorar el archivo en 1692 y fue Carlos Sigüenza y Góngora el que salva la mayoría de los documentos, y por eso es que este archivo lleva su nombre, por haber llevado a cabo esa heroica acción. Ámbar, ¿algo más que nos quisieras agregar de este lugar en particular del archivo? Bueno, pues en marzo de este año el acta cumple 500 años. Esta acta da cuenta de toda la organización que tenían los españoles en la repartición del cabildo. El cabildo es el primer órgano colegiado que dictaminaba y repartía solares, por ejemplo, hacia la administración de todos los bienes adquiridos por la corona. En esta acta también se da cuenta. Cuando se rescata, Carlos de Sigüenza y Góngora rescata el acta, también interviene en el acta y él nos da una serie de anotaciones que nos permiten entender lo que sucedía en esa época, como el asesinato de Rodrigo de Paz por su amigo Estrada. Sigüenza y Góngora ilustra aquí que él fue ahorcado por su gran amigo. Entonces, aparte de tener nuestra acta de cabildo que tiene todo lo que se administraba y cómo se repartía hasta 1524, también tenemos estas anotaciones de Sigüenza y Góngora que son inéditas y no se conservan en ningún otro lado. Así es. Carlos de Sigüenza y Góngora no solo salvó el archivo, se molestó en hacer sus propias anotaciones en algunos de los documentos y ya se volvió también parte del patrimonio de nuestra ciudad. Ahora vamos a explorar el siguiente espacio de este increíble lugar. Vamos. Estamos en el Fondo Gobierno del Distrito Federal y la trascendencia de este lugar es enorme, porque aquí se resguardan los documentos desde 1824 hasta 1928, pasando por la intervención francesa, Maximiliano, el Porfiriato y sobre todo aquí se resguardan los documentos de la Revolución Mexicana. Luis es coordinador de procesos archivísticos aquí y nos quiere platicar un poco de este lugar. Luis, ¿qué estamos viendo? Nosotros nos encontramos ahora, como ya lo mencionaste, en el Fondo GDF, Gobierno del Distrito Federal. Este como tal es el segundo acervo del archivo histórico y en orden cronológico pues justo abarca un poco más de un siglo de historia de la ciudad, pero toda vez que formamos parte de un país centralista, también de la historia de nuestro país, en procesos que van a ser tan trascendentales como los que ya mencionabas, de los primeros años del México independiente, la Guerra de Intervención Norteamericana, el Segundo Imperio, el Porfiriato y por supuesto la Revolución Mexicana, que es el preámbulo del nacimiento del México moderno. Todos esos trascendentes documentos no solo se resguardan, sino se catalogan y se archivan aquí. Luis, ¿hay alguno que nos quieras enseñar que valga la pena mostrar en este momento? Sí, particularmente en esto que estamos observando a nuestro alrededor, son libros de registro que llevan inventariados aquí en el archivo muchos años. Sin embargo, no había habido una labor de cruce de información y de organización documental que permitiera reconstruir la historia institucional, que es lo que nos permite ordenar justamente la documentación que tenemos a nuestro resguardo. Entonces, para poner un ejemplo de esto, tengo aquí a la mano un libro de registro justamente. Este es de las Cortes Marciales, es decir, juicios marciales que se están haciendo en México en el año de 1863. Como pueden ver, tenemos algunos papelitos provisionales que describen el documento, que explican más o menos qué es, cuál es su ordenamiento. Este libro tiene la singularidad de que está escrito en francés. Esto es porque pertenece al periodo del Segundo Imperio, donde Maximiliano de Habsburgo estaba a cargo del gobierno de México. Imagínense que tenemos enfrente un documento donde Maximiliano es el emperador y necesariamente las informaciones oficiales debían estar en francés. Y este es el libro que ahorita Luis tiene en la mano y que nos está mostrando. Así de importante es el resguardo de estos documentos. Y como pueden ver,
Está escrito a mano en forma manuscrita, pero es hermosísimo, pues no cualquiera tenía acceso ni al papel ni a la posibilidad de escribir estos libros. Eran escribanos profesionales. Sí, claro. Y bueno, este documento y todos estos que en realidad nos están acompañando alrededor de esta entrevista, pues forman parte justo de un proceso en el que al consultarlo nosotros tenemos registro de qué documentación generó, qué instancia. Cualquier organización viva en términos archivísticos tiene una división de tareas, de funciones y de procesos. Reconstruir la historia de esos organismos, sean de gobierno, sean particulares, cualquiera que haya producido documentación, es la tarea que nosotros hacemos aquí de manera coordinada para poder reconstruir cómo funcionaba cuando estaba vivo, cuando tenía funciones y por lo tanto cómo vamos a organizar la documentación que nosotros tenemos a nuestro resguardo. Es un gran reto porque vas a ver que, como ya lo hemos comentado, hay muchos procesos histórico-políticos que implican a la ciudad, pero implican también al grueso de la nación. Entonces, en esta historia de la Constitución de la Nación Mexicana, pues va a haber muchos avatares políticos que van a justo trastocar cómo se produce y quién produce la documentación. De ahí la importancia, por ejemplo, de hacer esta pequeña muestra y también de las cosas que más adelante vamos a encontrar ya particularmente en Revolución Mexicana y que tienen que ver con un periodo muy peculiar que es el segundo momento armado de la Revolución, que es la dictadura de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el seguimiento político que se le hace a los alzados, a los revoltosos, como ellos los llamaban, en una serie particular que se llama Tranquilidad Pública. Y a pesar de que este archivo pertenece específicamente a la ciudad y respondería político-administrativamente a los documentos que produjo la ciudad en su gobierno local, vamos a ver documentación incluso consular de cómo estaban siguiendo, por ejemplo, a los hermanos Flores Magón en Estados Unidos, ¿no? En su exilio en Estados Unidos. Entonces vamos a tener antecedentes a la revolución, al estallido de 1910 y también durante ese periodo entre 1913-1914, cuando se combaten a la dictadura de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces vamos a tener documentos relativos a Villa, a Zapata, a los hermanos Flores Magón. Y qué fascinante, imagínense, porque además, en efecto, como en la Ciudad de México sucedieron gran parte de estos hechos, la documentación se resguarda aquí. Y la labor de Luis, de Ámbar, de Gerardo, también es tan importante y de todos los compañeros del archivo, porque gran parte de su tarea es reconstruir formas del gobierno en México que existieron, pero ya dejaron de existir. Incluso tienen que recrear casi todas las funciones públicas de hace 100, 200 y 300 años y organizaciones o formas de entender el gobierno que hoy ya no son bastante extrañas. Ahí radica también en parte la compleja labor que ellos realizan. Luis, ¿algo más que quisieras agregar? Pues bueno, a nosotros particularmente considerando una labor y un oficio privilegiado que es el que nos ha tocado de poder trabajar directamente con estos materiales, también nos toca hacer una labor de sensibilización sobre su importancia, no solo de su conservación, sino también de lo que implica la labor de organizarlos documentalmente y sobre todo de poderlos ofrecer de manera pública y abierta a la gente, ¿no? La gente tiene que saber que esto es un patrimonio, que esto es información pública de hace más de 500 años, bueno, ya cumpliendo 500 años, y que esta información está aquí para su consulta, para su consulta, para su disfrute, ¿no? Nosotros garantizar el disfrute, el acceso a la información, es una labor que es la impronta de nuestra tarea cotidiana, ¿no? Esta tarea implica muchas cosas y cuando la gente asiste aquí, hacemos visitas guiadas, les mostramos los acervos, les tratamos de explicar que uno de los mayores riesgos y factores de pérdida documental y por tanto de nuestra historia, ya no solo como ciudad, como país, sino como humanidad, tiene que ver con el factor humano. Es decir, claro, siempre estamos propensos a las plagas, siempre estamos propensos al deterioro propio del material orgánico con el que se produce la documentación, pero sobre todo es en los avatares sociales y políticos de nuestra historia donde se han hecho las grandes pérdidas de información. Y ejemplos en la historia hay muchísimos, ¿no? O sea, el incendio de la biblioteca de Sarajevo, el incendio de la biblioteca de Alejandría, por mencionar unos ya un poco más antiguos. El incendio del Palacio Nacional. El incendio justo de Palacio Nacional, de casas de Cabildo, sí, en las que parte de nuestra información se perdió de una vez y para siempre. Sí. Pero el hecho de que nosotros la resguardemos, pues no somos este estereotipo del archivista viejito de lentes que está ahí atrás de gruñón detrás de un escritorio, sino es un trabajo álgido que implica la imbricación de muchas disciplinas para finalmente poder poner a disposición de la gente una información que al final de cuentas es suya porque es su historia. No, y Luis está mucho más fresco que todos nosotros, así que muchísimas gracias, Luis. Vamos a continuar con nuestro recorrido y de verdad, gracias por tu labor y por lo que haces por la Ciudad de México. No, gracias.
Aquí estamos en mi lugar favorito, la verdad, del archivo. Le llaman la tintorería y es donde están los mapas de nuestra ciudad. Aquí podemos encontrar planos desde 1794 a 1974. Y retomando el concepto de Humboldt, que el vínculo más certero entre el pueblo y el gobierno es la tierra, en pocos lugares de nuestra ciudad como aquí podemos ver esto. No solo resguardamos aquí los mapas, sino la historia de nuestra geografía y cómo el proceso de urbanización de la Ciudad de México impactó profundamente las vidas de los mexicanos. Los mapas que vemos aquí están proyectados desde que éramos un virreinato hasta los años donde se configuraron los ejes viales en nuestra ciudad y muestran cómo nuestro tratamiento del espacio dio también forma a la ciudad que hoy conocemos. Estos no solo son mapas, eran auténticos informes de gobierno que se presentaban a veces al virrey y después a los presidentes, no solo como el estado de las cosas, sino muchos de los mapas que están aquí atrás de mí muestran obras, algunas de ellas que nunca se construyeron y se planearon durante mucho tiempo. Sin embargo, eran formas distintas de entender el espacio a las que hoy tenemos. Estos mapas son sagrados porque, además de bellísimos, muestran una ciudad que ya no existe. La Ciudad de México terminaba hasta antes del Porfiriato, en donde hoy conocemos como la Alameda, por el sur hasta Salto del Agua. Lo demás, ya no existía laguna, pero eran campos de cultivo o abiertamente llanos. Era una ciudad mucho más pequeña, era una ciudad mucho más compacta. Sin embargo, era la capital de la nación, como lo es hoy. Y estos mapas reflejan fríamente y reflejan con mucha precisión cómo el espacio público determinó la vida de millones y millones de personas durante muchos años, como lo sigue haciendo. Esta es la importancia de este espacio y cada uno de estos planos tiene muy bellas y muy complejas historias por contar. Pues hacer un mapa hace 200 años era muy distinto a como es hoy. En esa época, los topógrafos tenían que hacer cientos, sino miles de mediciones para hacer no solo el trazo de una calle, sino de toda una ciudad. Era un trabajo, la verdad, bastante laborioso. La triangulación en México se logró hasta el final del siglo XIX. Sin embargo, el espacio de la Ciudad de México estuvo correctamente mapeado desde la llegada de los españoles y se fue incrementando el conocimiento. Solo con decirles que los mapas mexicanos recibían premios en Europa por su belleza, como lo son los de Antonio García Cubas con el Atlas mexicano. Él usó esta información que está atrás de mí para crear estas bellísimas obras de arte, que, como les digo, lejos de ser un mapa, eran un auténtico informe de gobierno. Aquí, en esta sección del archivo, hacen el resguardo de esta información que es valiosísima para nuestra ciudad y en particular mi favorita. Para que entendamos qué importante es este lugar, por ejemplo, en estos mapas podemos ver cómo los lagos se fueron desecando o cuáles eran los sistemas de defensa y baterías de nuestra ciudad durante la Guerra de Intervención, durante el periodo de Maximiliano e incluso durante la Revolución. La información contenida en estos mapas no solo servía de referencia, sino eran el corazón de un sistema de defensa que tenía la Ciudad de México y en realidad hasta esos años pocos privilegiados tenían acceso a ella. El concepto del mapa y del dominio público llegó al final del siglo XIX con Antonio García Cubas y sus bellas obras. Pero aquí podemos entender cómo nuestro efecto en la Tierra fue muy profundo. Conforme avanzaban los años, por ejemplo, podemos ver que en estos mapas nuestros queridos lagos estaban más y más lejos de la ciudad, creando ya en sí la ciudad que conocemos hoy. Así de importante es este espacio. Estamos aquí con Gerardo Romero, coordinador de investigación y difusión del archivo. Y aquí tenemos una muestra documental de diversiones públicas de finales del siglo XIX y principios del XX. Gerardo, ¿qué más nos puedes platicar de esto? Bueno, esta muestra documental, como parte de las actividades que realizamos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, no solo hacemos un resguardo del patrimonio documental de la ciudad,
Y además de la preservación y la conservación de los documentos, nos preocupamos por la difusión de todo lo que tenemos en los acervos que componen este archivo. Digamos, a propósito de esta muestra documental que va ligada con actividades como la Noche de Museos, en las que también el archivo participa, pues mostramos una parte de los documentos que acá resguardamos. En este caso, como bien lo mencionas, son carteles relacionados con las diversiones públicas hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos por ahí algunos carteles que anuncian corridas de toros, peleas de gallos, algunas diversiones relacionadas con los actores circenses. Tenemos por ahí una presentación de pulgas amaestradas, perros amaestrados, incluso también los primeros mecanismos electrificados con diversiones públicas como los carruseles de caballitos y las ruedas de la fortuna. Y de este lado, en este volumen, además de la diversidad de documentos que tenemos, como los que se muestran acá, que son carteles o que son ilustraciones, dentro de los mínimos volúmenes no solo hay solicitudes o documentos, como podríamos señalarlos, sino también, además de estas hojas, tenemos ilustraciones, como en este caso, que es una ilustración. Vean qué belleza. Del siglo XVII, del Santuario de los Remedios, de la Virgen de los Remedios. Y bueno, aquí lo que se trató de señalar es un poco la descripción gráfica del Templo de los Remedios y de aquel acueducto y del paso del río que actualmente está intubado, pero bueno, fue parte fundamental del templo y un lugar de peregrinaje, sobre todo en el periodo virreinal y todavía siglo XIX. Y es una acuarela, ¿verdad? Es una acuarela del siglo XVIII, y acá lo rescatable de esto es que dentro de la documentación no solo hay hojas, también tenemos ilustraciones, tenemos fotografías, sobre todo para documentación del siglo XX. También por ahí tenemos anexos con volantes, con algunos planos, algunos mapas. Pero bueno, muchos de ellos ya no están incluidos en los expedientes, porque lo que se hace es también un rescate documental para preservar su estado físico en las mejores condiciones óptimas. Lo que se hace es pasar a los talleres de restauración. Y Gerardo, ustedes aquí en el archivo tienen los talleres de restauración en casa. Y esto es una tarea fundamental para la preservación de la memoria histórica de la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, pues afortunadamente en el Archivo Histórico de la Ciudad de México tenemos 2 talleres de restauración. Uno atiende en específico planos y proyectos de gran formato, y el otro lo que ayuda en atender son volúmenes y unidades documentales de formato simple, digamos que son las hojas sueltas, por así decirlo. Y aquí desde luego pues valoramos el trabajo que las y los restauradores realizan con nosotros, porque nos permiten preservar y estabilizar la materia prima de los documentos, y desde luego también la memoria de la Ciudad de México como tal. Además, me imagino que es un proceso costoso, ¿no? Es costoso porque desde luego se requieren de ciertos materiales muy específicos, por ejemplo, como en este caso, estos volúmenes en algún momento estuvieron cubiertos con piel. Lo que tratamos de hacer, no conseguir la piel, digamos, original, pero sí un parecido con la piel, y otros químicos que ayuden también a quitar la humedad, a erradicar los hongos, y sobre todo para mantenerlos en el mejor formato posible. Y otro de los procesos con los que contamos acá en el archivo es el proceso de digitalización, que también es un proceso costoso, pero que nos permite tener un respaldo digital de toda la documentación que se logra respaldar en la nube, por así decirlo. Y Gerardo, ¿qué dato curioso nos puedes compartir tú que estás aquí en el archivo? Bueno, pues de mis intereses particulares han sido las prácticas funerarias. Y en la búsqueda de asuntos relacionados con ello, he tenido la oportunidad de consultar la serie de panteones. Y por ejemplo, en algún momento de la historia del Panteón de Dolores, que fue el primer panteón de la Municipalidad de México, se solicitó un permiso al ayuntamiento para que se instalaran mesas eléctricas dentro del cementerio. Esto con la finalidad de que se evitaran los entierros de muertos aparentes. ¿Qué son los muertos aparentes? Bueno, en algún momento fue algo común enterrar gente
que padecía catalepsia, y en algún momento cuando les daba este síncope o este estadio de esta normalidad, ¿no? Normalidad de estar dormidos, pero que la gente pensaba que estaban muertos, pues los enterraban, pero realmente todavía no morían. En ese momento la medicina clínica no tiene las posibilidades de identificar la catalepsia de manera oportuna, y entonces como solución a ello se extiende la posibilidad de que exista un mecanismo tecnológico para detener como este entierro de muertos aparentes. Incluso por ahí Edgar Allan Poe tiene un cuento que se llama El entierro prematuro, que justamente habla de eso, de una persona que padece de catalepsia y que la entierran viva. Y Gerardo, ¿y sí instalan las mesas? Sí, sí las instalan. De hecho, se hicieron pruebas con gente viva, como simulando que estuviera muerta, para ver si encendían las luces, porque el mecanismo tenía la función de que encendía las luces con el mínimo movimiento corporal. E incluso Manuel Gutiérrez Nájera, un importante cronista y escritor del momento, se certificó que se realizaran las pruebas, y él da cuenta en algunas crónicas de que sí funcionaban. Finalmente, pues duraron parece que poco tiempo, porque pues con el avance de la medicina y de la clínica en concreto, pues se logra detener el entierro de muertos aparentes. Muchísimas gracias, Gerardo. Este y otros datos interesantísimos los pueden encontrar aquí en el archivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Además de resguardar aquí en este archivo las actas del Cabildo, documentos de la Revolución, del Segundo Imperio, hay toda suerte de documentos interesantísimos y además muy curiosos. Ámbar nos quiere compartir uno particularmente impactante. Estamos frente a una bula papal. Nosotros la encontramos al hacer una búsqueda para montar una muestra documental. No la encontramos, y esta bula papal es emitida por el Cabildo Catedrático. Lo interesante de la bula papal es que está hecho con un soporte de pergamino en un estado de conservación casi perfecto. La caja de escrituras se encuentra en latín, y como dato curioso de esta bula es que tiene aquí 4 agujeros que son la plica del pergamino. La plica del pergamino se usaba para colgar un sello pendiente de plomo. El plomo significa perpetuidad. Si fuera de cera, significaría que tiene una temporalidad. Eso es un dato ¿De curioso. qué año es esta? Es de 1573. Es una bula papal de 1573, original aquí en el archivo, para que vean lo importante de la labor de conservación que hay aquí, y se muestra casi como si hubiera sido escrita ayer. ¿Algo más que nos quieras platicar, Ámbar, de la bula? Pues tenemos una colección pequeña de bulas papales que estamos trabajando en la organización documental de las mismas, para que próximamente está abierta para que pueda conocerla todo el público interesado. Muchísimas gracias, Ámbar. Por ti. Estamos aquí con Eric. Él lleva el control de acervos y estamos aquí en la sala de consulta. Por cierto, atrás de nosotros está uno de los mapas más hermosos de la Ciudad de México de 1794, cuando la ciudad todavía se dividía en cuarteles. Eric, ¿cuál es tu labor aquí? Bueno, la principal labor que tenemos en este lugar es atender a los usuarios, a los investigadores, el cual después de que tienen acceso de haber hecho su búsqueda de referencias, pasan a este lugar. Y nosotros les entendemos unas hojas en las cuales van vaciando sus referencias, ya sea volumen, ya sea caja o número de expediente. Posteriormente nosotros le hacemos la entrega de estos documentos a las personas. Esa es la principal tarea que se hace en la sala de consulta. Y posteriormente pues también hay trabajos como identificación de documentos, catalogación y clasificación. Especialmente ahorita lo que hemos estado haciendo es trabajar San Ángel. Sí. Y eso te iba a preguntar, ¿tienes algún proyecto que nos quieras compartir que te haya gustado mucho? Bueno, la hora de San Ángel, que estamos organizando 15 cajas que había sin identificar, y nosotros estamos haciendo la tarea de darles serie, y darles número de expediente y número de caja, para posteriormente que esté disponible a los investigadores. Muchas gracias por tu labor. ¿Y hay algún dato curioso de la ciudad o del archivo que nos quieras compartir? Sí, hay uno en el fondo de penitenciaria, un expediente que me llama mucho la atención desde que entré, que es el caso de Goyo Cárdenas, el expediente de Goyo Cárdenas. Que estuvo en Lecumberri, perdón. Exactamente, sí. Estuvo en Lecumberri y pues bueno, ahí es totalmente un expediente como de un asesino, ¿no? De un atentado a 4 mujeres. Y pues vienen sus fotos originales, viene todo su proceso que hubo judicial. Y pues es como uno de los expedientes más curiosos. También
Uno de los que me llama mucho la atención es el del atentado de León Trotsky. Sí. También está aquí, lo tenemos nosotros. Y pues también tiene sus fotos y trae el contenido original. Imagínense, amigos, aquí está la investigación del asesinato de Trotsky, porque en este archivo se resguarda también mucha información de cárceles y penitenciarías de la historia de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias, Erika. ¿Algo más que le quieras decir a nuestros amigos? Pues que recurran al archivo a seguir investigando, que vengan, porque pues nunca sabremos todo lo que hay aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Eric. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Muchas gracias. Amigos, por cierto, Luis nos quiere dar un mensaje muy importante del archivo. Pues los invitamos a estar al pendiente de todas nuestras actividades y eventos a través de las redes sociales del archivo. Nos encuentran como Archivo Ciudad en Facebook, Instagram y TikTok. Sí, los horarios a los que nos pueden venir a visitar. Los esperamos, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los miércoles último de mes tenemos nuestra noche de museos por las tardes. Pues muchísimas gracias, Luis, Ámbar, Gerardo. Estamos aquí para recibir sus consultas. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el video. Gracias a ustedes por mostrarnos este hermoso archivo. La labor que realizan para la Ciudad de México es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto hasta acá el video. Soy Andrés Emo. Ojalá hayan disfrutado tanto como yo el recorrido por este espacio tan importante, porque tenemos que entender que es nuestra obligación preservar nuestra historia. El patrimonio es nuestra herencia y tenemos que cuidarlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Lo que pasa es que esa es como la de la pontificia, y este documento ya lo leí y no es pontificia, es católico de aquí de la Ciudad de México. Si fuera, aunque usted lo busqué y no puede ser de oro, tiene que ser de plomo. Ahorita cuando buscas bulas papales de la época son de plomo. Las de oro están en España, yo he visto las de oro. Evidentemente, aunque sea de plomo, se la llevaron en algún momento. Es la plica donde se doblaba. ¿Para qué? Porque el pergamino tiene un soporte muy grueso. Entonces, cuando es grueso, se dobla, se cuelga el sello. Imagínate cuánto pesa una moneda de plomo. Entonces, esto resistía el plomo y pues prácticamente esta bula está en perfecto estado de conservación. Tiene una letra, digamos, capital A, tiene la intitulación por parte de toda la índole católica y bueno, la caja de escritura es bastante perfecta y tiene el sello, la firma, perdón, de el Papa. Tu bula. Sí. A ver, acuérdate del autor y cerramos ¿Cómo se llama? Manuel Gutiérrez Narri. Manuel. Entonces, repetimos 3, 2, 1 desde si los instalan. 3, 2, 1. Y Gerardo, ¿y si instalan las mesas? Sí las instalan.